Buenas tardes, mi nombre es Eduardo Enríquez García, del grupo 6ISC11. En esta ocasión vamos a presentar una actividad que lleva a cabo la configuración en cuestión de configuración de IPs y enrutamiento, tablas de enrutamiento, el escenario de Packet Tracer, conforme a la configuración y conexión de una red mundial, que es la penúltima actividad de la materia de redes de computadoras. Bueno, los elementos necesarios que necesitamos para llevar a cabo esta actividad es, en mi caso, la utilización del Packet Tracer 7.3.1, esa es la versión que utilicé, y la configuración del someteo de redes y las tablas de enrutamiento debidas, y el escenario de red ya montado conforme a la imagen que nos fue proporcionada por el profesor mediante el documento de la actividad. Bueno, los requerimientos que se necesitan para la evaluación de esta actividad es el propio uso de Packet Tracer, la explicación detallada de la obtención de la tabla de enrutamiento, inicial, final, máscara de red, submáscara de red, slash y gateway, la configuración del escenario con las IPs y configuración de routers, evidencia de envío de ping y la verificación y explicación de las tramas del modelo OSI. Bueno, ahora sí vamos a comenzar con la actividad. Para empezar debemos mostrar que las instrucciones que nos fueron dadas es las que vienen plasmadas en el documento, y propiamente la imagen representa el diagramado o el escenario montado de forma funcional mediante Packet Tracer y con sus correspondientes especificaciones en cuestión de host. Vamos a ir a la Packet Tracer y, como podemos ver, pues aquí ya está montado el escenario, cuyo escenario es compuesto por 10 máquinas y 5 routers. Los 5 routers que conforman los 5 continentes que me fueron solicitados, que es Europa, América, África, Asia y Oceanía. Y en esta cuestión se encuentran interconectados a base de un router, y vamos a ver los requerimientos que nos pide el primer continente. En este caso podemos ver que son 5000 hosts, 5000 hosts para Norteamérica. Bueno, vamos a iniciar con la IP que nos fue proporcionada según el documento de la lista, y la IP que a mí me proporcionó son 114.112.0.0. Se trata de una IP de clase A, como lo coloqué aquí en esta imagen, por entrar dentro del intervalo de la clase A, donde el identificador de red es menor a 127, cuya máscara es 255, 255, 255. La obtención de los elementos solicitados en la actividad se llevó a cabo bajo el método que enseñó en clase, cuya división o asignación de bits se debía, en este caso, en esta IP, el número 13, cuyos 13 bits se activaron como la fórmula lo dice, a la n menos 2, para calcular el host destinado a la subred que se nos solicita. En esta cuestión, en América tenemos dos elementos, que es América del Sur y América del Norte, donde se nos piden diferentes hosts, entonces se calcula de manera doble, ¿no? Bueno, una vez ya llevado a cabo el ejercicio, yo llené esta tabla
cuyas especificaciones nos proporcionan las IPs a usar mediante el modelo de Packet Tracer. Bueno, en este caso también no cabe mencionar que se utilizó este tipo de estructura para poder determinar de manera más fácil la configuración del propio escenario. De igual manera se hizo con Europa, cuyas IP son clase A, todas son clase A y se diferencian por la configuración a nivel host que tienen. Obviamente pues el slash cambia, depende de las necesidades que trae consigo el hecho de necesitar más bits activos o menos bits activos en la configuración para liberar más hosts o menos hosts según el planteamiento que se consideró en el documento. Lo mismo para África. Lo mismo para África, pero aquí en África sí cambia un poco en esta parte, porque aquí detectamos una clase B y bueno, sabemos que la clase B tiene una submáscara de 255.255.0.0, como podemos ver aquí en la tabla, que pues ese es el factor diferenciador de este tipo de red, ¿no? Igualmente con Asia es una clase A 12.148.0.0 y bueno, como podemos ver aquí está la IP y aquí se requirieron de 100.000 hosts para la configuración. Y por último Oceanía, cuya IP es 5.152.0.0, obviamente igual clase A, que nos pedía 60.000 hosts con 16 bits activos de host, perdón, de red. Y bueno, igualmente la configuración y las IPs dadas con la máscara 255.0.0.0, dado que es clase A, como ya había mencionado. Bueno, ahora voy a pasar a explicar un poco la parte del funcionamiento en el escenario de Packet Tracer. Bueno, básicamente la configuración ya la tengo realizada, sin embargo vamos a dar un repaso. Se asignaron las IPs como depende de la interfaz que se necesitaba, es decir, en esta computadora que está conectada al router del continente americano, vamos a seleccionarla, vamos a ir a config y en Fast Ethernet 0, que eso lo podemos visualizar aquí, en Fast Ethernet 0 y 1 están conectados, entonces necesitamos configurar la IP en ese puerto específico. De alguna otra forma pues no llegaría la comunicación al switch y por ende no llegaría al router. En este caso las IPs en el caso del continente americano, de la IP iniciable usable con el 02 y la final 31.254 se asignaron a estas dos máquinas, que fue lo comentado en el documento. El switch no requiere de ninguna comunicación, únicamente es el medio por el cual están interconectados estos dos equipos. Y en la cuestión del router, pues sí lleva una configuración, dado que este es el que da a conocer la red más allá del propio funcionamiento. Necesita que lo configuremos para que reconozca las demás
las demás conexiones que están ligadas hacia ese mismo router. Entonces, para ello vamos a configuración y en Fast Ethernet 0, que como podemos observar, el 0 es el que está conectado a América del Sur. Entonces, nos podemos fijar aquí que América del Sur, Sudamérica, tendría la IP 112.0.2. En este caso sería 64.1 porque las primeras se utilizaron arriba. Igualmente el switch que conecta, y bueno, vamos a proceder a hacer la configuración del router, una pequeña simulación. Vamos a entrar a la interfaz y vamos a bueno, en este caso ya está dentro de la configuración por los botones que presioné. Sin embargo, podemos salir con normalidad y vamos a poner configure terminal, y el nombre del router podemos cambiarlo router América Norte. Bueno, ya entramos en la configuración correspondiente a este router. Ahora vamos a configurar la interfaz del Fast Interface Fast Ethernet 0.1. En esta cuestión vemos que está conectado la 0.1 de esta parte, y la que tenemos en 0.1 es la 32.1. entonces debemos de ir a la consola. Voy a arreglar este pequeño inconveniente. Bueno, ya solucionar este pequeño inconveniente. Ahora sí, bueno, como podemos ver, cuando lo llevamos a cabo de manera manual, pues es fácil, pero vamos a acceder otra vez a la configuración. Los interface Fast Ethernet 0.1, y bueno, ya estamos dentro de esa interfaz. Si no marca error, quiere decir que estamos dentro de la interfaz. Ahora vamos a teclear el comando IP address y colocamos la IP, en este caso yo la copié, y la máscara de red, obviamente, tratándose de una clase A, 255.255, damos enter y bueno, nos dice que se está sobreexponiendo con la que ya existe, debido a que bueno, pues ya está configurada previamente. Bueno, podemos dar no shutdown para levantar el servicio, y vamos a dar exit a la configuración. Eso conforme a todos los routers que existen en los continentes y su correcta creación. Su correcta configuración va a determinar los parámetros de conexión que pueda llegar a haber. Entonces ahora lo que se va a hacer es la cuestión de el router, el método de route, en el que le vamos a dar a conocer los demás routers a el router número 0 mediante el comando route read,
Vamos a poner otra vez nuevamente configure terminal, route read network, y aquí vamos a especificar la IP del siguiente router cuya conexión la conoce, sin embargo la necesita para saber la ruta de acceso a estos dos equipos. En este caso vamos a la configuración y el serial vemos que lo tenemos aquí. Y lo colocamos en la configuración del router. Y ponemos network. Bueno, de esta manera ya le dimos a conocer la ruta del siguiente router. En este caso yo ya la había hecho y colocamos las IPs de las computadoras para que de igual manera, al haber un switch, pues hay dos caminos. Y vamos a hacer ahora sí la explicación de la trama del modelo OSI que se lleva a cabo en este tipo de ejemplar de escenario, por así decirlo. Bueno, vamos a enviar un ping de la máquina 0 a la PC3, de la máquina 0 a la PC3, de la máquina 1 a la PC. Bueno, visto de manera más directa, colocamos un mensaje entre estas dos máquinas y como podemos ver nos sale exitoso debido a que están interconectadas mediante esta cuestión. Bueno, pues básicamente de eso se trata la práctica y muchas gracias.